Si usted siente que lo han engañado, si usted cree que no le han contado toda la verdad, si usted mira al cielo, el todo, y se pregunta, ¿quién nos trajo? ¿De dónde venimos? ¿Hay alguien más? Quédese aquí en Expedición Secreta. Este es su programa. Juan Jesús, bienvenido a Expedición Secreta. Buenas tardes, pues tremendamente feliz de estar aquí con vosotros. Gracias. Juan Jesús, ¿cuál es el origen de la humanidad? ¿Cuál es el origen de la humanidad? Habría que preguntárselo a Dios y no lo conozco, básicamente. Si nos vamos a la ciencia, que creo que es con quien deberíamos hablar, bueno, pues básicamente la humanidad es una especie más de esta que habita el planeta, una especie con una capacidad de destrucción y de maldad tan enorme que vamos a destruir el planeta nosotros mismos. No va a hacer falta que venga nadie de fuera a fastidiarnos, ¿no? Eso es lo terrible de la naturaleza humana, que es tremendamente compleja y por desgracia muy oscura. En ese orden de ideas, Juan Jesús, si no sabemos cuál es el origen de la humanidad, y la humanidad por años y siglos ha querido intentar a través de la ciencia descubrirlo y no se ha podido, digamos, llegar a un punto cierto, ¿cómo aplicamos ahí la teoría de la evolución de Darwin? No, vamos a ver. Yo no niego que el origen de la humanidad sea total y absolutamente biológico y que Charles Darwin tuviera razón y que no somos más que una serie de evolución de especies, y dentro de los homínidos, que había varios homínidos, porque estaba, por ejemplo, el hombre de Flores, estaba el hombre de Denisova, el hombre de Flores, que era como una especie de gnomo porque era así muy pequeñito y demás. Dentro de eso nosotros somos los que sobrevivimos y nos impusimos al resto. Nos impusimos casi con toda seguridad porque los matamos, y además, por ejemplo, como el caso de los neandertales, nos los comimos. No es que éramos unos santos en la antigüedad. O sea, yo no niego el tema de Darwin, ni muchísimo menos. Pero Darwin no explica cuál es nuestro papel en este planeta y el universo. Y para eso están las religiones y la filosofía y toda una serie de cosas que, bueno, pues ahí cada uno saca su opinión. ¿Cuál es nuestro papel aquí? No lo sé. La verdad que lo estamos haciendo realmente mal. A eso iba, Juan Jesús. Digamos, hay una teoría, hoy por hoy, un fenómeno que se llama el fenómeno OVNI, sí, y en el tema alienígena. En ese orden de ideas, ¿cómo le damos a Darwin en su teoría de la evolución para que sea como equidistante? O sea, estamos hoy por hoy diciendo alienígenas o Darwin. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Cómo para qué? No, lo que ha pasado en eso es lo siguiente. Vamos a ver. A nosotros siempre nos han contado a través de la Biblia o textos sagrados cómo es Dios el que nos crea. Y ahora de repente hay un boom, sobre todo en redes sociales y en YouTube, con una cosa que llaman los reptilianos. ¿Por qué es tan importante esto de los reptilianos, o por qué se ha viralizado tanto y no para de viralizarse? Por algo muy sencillo, porque es muy curioso cómo el ser humano, cuando empieza a escribir hace unos 5.500 años, en la antigua Sumeria, en esos primeros textos, en concreto uno que se llama el Enuma Elish, o texto de la creación, pues ahí se habla de que vinieron unos seres que se representan como seres alados, como nuestros modernos ángeles, que se llamaban Anunnaki, los que bajaron del cielo a la tierra. Y según estos textos, esos seres nos crearon como si fuéramos un experimento genético. Entonces, esto, que es una cosa que tiene una fuerza tremenda en redes sociales, en YouTube y todo esto, pues no deja de ser curioso y no deja de ser una explicación alternativa. Vale, el que fuéramos un experimento de seres de otro mundo, que puede parecer terrible, pero bueno, podría ser otra explicación. Yo no me cierro a nada. A eso voy. Tengo entendido que la Enuma Elish es un texto sumerio antiguo. Es sí, el texto original. En la Biblia fue como una réplica de este texto. Es decir, es como querer ocultar algo, es que de pronto se puede encontrar algo entre esas líneas sobre vida extraterrestre. No, es que lo que sucede en ese texto, en el Enuma Elish, el texto de la creación, cuando se habla que los dioses nos crean de barro y se crea al primer hombre, que es el Adamo, en nuestra Biblia, ¿cómo se llama? Adán. Y en el Talmud exactamente igual, y en el Corán pasa exactamente lo mismo. Entonces, lo que sucedió en la antigua Sumeria y lo que está escrito en ese antiguo texto tuvo tal fuerza que se replicó
en las religiones monoteístas más importantes de la historia. Pero no solamente la creación del hombre, que el primero se llamara Adán y que los dioses lo hicieran de barro, a su imagen y semejanza, y todo este tipo de historias. Por ejemplo, el diluvio. El verdadero nombre de Noé, como aparece en estos textos, es Ziusudra. Y además vivían cerca de la ciudad de Eridú. Entonces, todo esto se copió de una religión a otra, a otra, a otra, y esto no deja de ser curioso, no deja de ser extraño. Por eso es algo que cuando se pone de moda hace unos años en redes sociales y en YouTube, normalmente los medios de comunicación convencional les espanta, porque hay mucha gente que puede pensar que esto atenta contra sus ideas religiosas y tal, cuando no tiene por qué atentar contra nada, simplemente conocimientos, son hechos, que en eso se basa el periodismo, son textos que están ahí y que creo que merece la pena que los investiguemos. Entiendo. En ese orden de ideas hablemos un poco de los grandes monumentos y monolitos y geoglifos que hay por todo el mundo, donde nos manifiestan, tengo entendido que Erich von Däniken fue el primero autor en decir estas tesis de que nos visitaron ancestros más de 4000 años de antigüedad. ¿Cómo se explica las pirámides de Egipto, por ejemplo? ¿Cómo se puede explicar las líneas de Nazca? ¿Cómo se puede explicar estas piedras H en Bolivia, que yo sé que usted es conocedor de estos temas, con esos cortes tan perfectos y lineales, como si en esa época hubiera tecnología y en la época del hombre de piedra pues no lo había? ¿Cómo podemos decirle al televidente cómo explicar estos monumentos que son reales, que se pueden palpar, que cualquiera puede ir viajar y verlos y decir, bueno, ¿quién puso esto aquí? Bueno, me has hecho una pregunta enorme y te la voy a responder por partes. Tranquila, sí. Bueno, hay un señor que se llama Erich von Däniken, que era un hotelero suizo, y este señor hace muchos años se le ocurrió hacer un libro que se llama Recuerdos del futuro. Es su primer libro, estuvo 2 años de editorial en editorial intentando vender su obra, nadie le hacía caso y Recuerdos del futuro vendió más de 40 millones de ejemplares y él se hizo millonario. Entonces es el primer investigador, escritor que plantea en sus libros la hipótesis de una intervención extraterrestre en la antigüedad. Y dentro de esa hipótesis de la intervención extraterrestre, una de las cosas que él alega es que realmente hay monumentos imposibles, con una tecnología que no podemos comprender. ¿Los hay? Sí. Y hace falta nada más que te vayas aquí muy cerquita, a Perú, y veas cómo son los muros de Sacsayhuamán, que para mí tienen más misterio incluso que las pirámides de Egipto. Mover piedras de 150.000 kilos, con un montón de ángulos para que encajen perfectamente y que además lleguen los terremotos que lleguen a Cuzco, ni se enteran aunque el resto de la ciudad se destruya, pues son cosas que nos cuesta mucho comprender cómo se pudieron hacer. En el caso de los incas hace 6 siglos, 7 siglos, si nos vamos a Egipto estamos hablando de hace 4.500 años. Y ahí puede haber dos cosas. Una cosa es conocimientos y tecnología antigua que se haya perdido, y lo otro, efectivamente, que hubiera una intervención de seres de otro mundo, pero en cosas muy puntuales. Yo tampoco creo que hayamos vivido con los extraterrestres siglos, no, que se aparecieron como dioses a lo largo de la historia en diferentes ocasiones. Es fácil y lo puedes ver en los textos antiguos, cuando se habla, por ejemplo, en el antiguo Egipto, en los textos del tiempo en el que vivieron, y los reyes eran, los faraones eran los Sensu-Or, los hijos de Horus, que tenían la capacidad, por ejemplo, de volar. Por ejemplo, cuando vamos a los textos sumerios y nos habla de los Anunnaki, de estos que llegaron del cielo a la tierra, o si nos vamos a los Dogones en Mali, cuando nos hablan de que llegaron unos seres que se llamaban los Gnomos y venían de la estrella de Sirio. O sea, yo sí que creo que hubo esa intervención extraterrestre, pero creo que mucho más sutil, ¿vale? Mucho más sutil y mucho más compleja de investigar. Es decir, que hubo una mala interpretación por el hombre en la antigüedad, es decir, ellos vieron bajar algo del cielo, por así decirlo, y lo interpretaron como Dios. Cuando llegó Cortés a Tenochtitlan, lo primero que dijo Moctezuma era que eran dioses, obvio. Tú ves a unos tipos con barba, con unos trajes metálicos, subidos en un bicho que era un caballo de 4 patas, que les daba una velocidad tremenda, y piensas que es un dios. O sea, eso no es tan complejo, que hace miles de años hubiera habido
este tipo de intervenciones y que se confundiera eso con dioses. Es muy fácil, pero ni siquiera hace miles de años, hace 4 días. Yo que he sido un pueblito de Andalucía, del sur de España, y yo tenía una tía que falleció hace un par de años, y esta tía me comentó que ella de joven vio un ser de luz saliendo de una esfera de luz, un ser de luz bajando encima de un cerro. Para ella era un santo. Claro, okay, sí. Claro, para su cultura, pues un ser de luz y tal, un santo o un ángel, no hay opción C. Juan Jesús, vamos a una pausa, el tema está muy interesante, por favor síganos acompañando.